qué gozo y gran bendición. Por doquier se nos da oportunidad de servir y amor brindar. No la dejes pasar, ya debes actuar, haz algo sin demorar. Es noble y grande a otros servir, hay mérito en trabajar. Solo el que trabaja se siente feliz y Dios le recompensará. Alerta y haz algo más que soñar de celeste mansión. Por el bien que hacemos, paz siempre tendremos y gozo y gran bendición. Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos cada uno de ustedes nuevamente a esta clase dominical del manual Ven, sígueme. La clase de este día se titula Buscad diligentemente los mejores dones. Nuestro Padre Celestial ha dado dones espirituales a cada uno de ustedes. Recordemos, mis niños, que el Padre Celestial, en su amor y su misericordia, ha repartido los dones a cada uno individualmente. Y quiero en esta mañana explicarles, mis niños, que no vayamos a confundir, mis niños, los dones con los talentos, porque los talentos son diferentes. Los dones son solo aquellos dones espirituales que el Señor nos ha dado. Entonces hoy vamos a ver alguna clase de dones en esta mañana. La lectura de este día es en Doctrina y Convenio 46. Vamos a leer el versículo 28, el versículo 46, 8. Vamos a ver qué nos enseña el Señor en este versículo. Y dice, por tanto, cuidaos, a fin de que no nos engañen y para que no seáis engañados. Buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Entonces, mis niños, cada uno de nosotros y de ustedes debe saber para qué son dados los dones espirituales que nos da nuestro Padre Celestial. Porque los dones espirituales vienen después que nos hemos arrepentido, que nos hemos bautizado y el Señor, después de haber recibido el Espíritu Santo, nos bendice con dones espirituales. Por eso dice en este versículo que busquemos diligentemente los mejores dones. ¿Cuáles mejores dones, mis niños? Aquellos dones que sirvan para fortalecer la iglesia. Como el profeta José Smith dijo en una ocasión, que se daba los dones a los hombres para servir, no para servirse. De manera que los dones espirituales, mis niños, son para servir a aquellas otras personas a las cuales amamos y le tenemos especial cariño, y aquellos que son parte del reino de Dios en la tierra. Y siguió diciendo el Señor, porque de cierto os digo, que se dan para el beneficio de los que me aman. Entonces el Señor a todos los que le aman, le da los dones. ¿Y qué siguió diciendo el Señor? Para todos los que me aman y guardan los mandamientos, y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan, o no piden, o me piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Mis niños, hay gente que piden dones al Señor para envanecerse, para ser ellos glorificados. Eso quiere decir concupiscencia de aquellos apetitos de la carne, el orgullo, el deseo de ser exaltados ellos mismos sin reconocer el poder de Dios. Entonces,
Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Que son dados los dones para todos los que Él ama, para los que guardan los mandamientos. Por eso les dije yo, después de haber sido bautizados en la manera correcta, el Señor nos beneficia con estos dones. Y siguió diciendo el Señor, y a todos estos dones vienen de Dios, para el beneficio de los hijos de Dios. El Señor siguió diciendo también, algunos, miren la clase de dones que se les da, mis niños. Algunos se les da el Espíritu Santo para saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. ¿Cuál es ese don, mis niños? Entendámoslo, vamos a repetirlo. Algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. ¿Cómo se llama ese don, mis niños? Atentos, ¿cómo se llama ese don? Pues les diré, mis niños, ese don se llama el testimonio. Miren, mis niños, qué bonito. El Espíritu Santo nos enseña a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese don maravilloso se llama el testimonio. Yo tengo un vivo testimonio, mis niños, que los dones espirituales son dados al hombre para servir a los que Dios ama. He visto, mis niños, derramarse el poder de Dios sobre los poseedores del sacerdocio digno de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El hermano Borjas, mis niños, tiene un maravilloso don que se llama fe para sanar. Y qué bendición, mis niños, el que ha recibido la bendición del santo sacerdocio ha tenido el don para ser sanado. Miren qué maravillosos dones, mis niños, fe para ser sanados, fe para sanar. El hermano Borjas, he visto cada uno, mis niños, de los dones, de ese don maravilloso que ha desarrollado. La semana pasada, mis niños, una amiga nuestra muy querida iba a ser intervenida quirúrgicamente. Que le habían diagnosticado cáncer en su garganta. Mis niños, ella conoce de nuestra fe, conoce la fe del hermano Borjas y lo llamó para que le diera una unción del santo sacerdocio antes de entrar a la cirugía. Mis niños, Jesucristo hizo el milagro, mis niños. Ayer me entero, mis niños, que la señora fue intervenida, nuestra amiga, quirúrgicamente. Y la bendición, los médicos no le encontraron el cáncer, mis niños. Dios, cuando hace la obra, la hace completa. Ella reconoció que había sido sanada por su fe y había sido sanada por el don para ser sanado que tiene mi esposo, mis niños. Los médicos, cuando no le encontraron el cáncer pronosticado por ellos, lógicamente se sintieron apenados y le dijeron a nuestra amiga, seguiremos buscando a ver si quedaron raíces, pero yo les testifico con todo mi corazón que cuando Jesucristo hace la obra, la hace de raíz y hasta el fondo. Sana nuestros corazones del pecado y nos sana de nuestras dolencias. Ese es un maravilloso don, mis niños, que tienen los hombres dignos de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días para el beneficio de los que Dios ama. Y siguió diciendo el Señor, mis niños, y a otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna.
continúan fieles, y a otros les ha dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna, si continúan fieles. ¿Cuál es este don, mis niños? El testimonio que nos lleva a perseverar hasta el fin. Ese es este maravilloso don, mis niños. Y además siguió diciendo, el Espíritu Santo hace saber a algunos las diferencias de administración conforme a lo que fuere agradable al mismo Señor, según su voluntad, acomodando sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Y además a algunos les es dado el Espíritu Santo para discernir, oigan bien, el Espíritu Santo para discernir las diversidades de operaciones que las ha manifestado el Espíritu Santo, sean dadas a todo hombre para su provecho. ¡Qué bendición, mis niños! El don, mis niños, de poder discernir las operaciones o los susurros o la manera de hablar del Espíritu Santo. Ese es un don de discernimiento, de discernir las cosas espirituales. Y además nos siguió diciendo, y además de cierto os digo, que a algunos les es dado el Espíritu de Dios, la palabra de sabiduría. No vayamos a suponer, mis niños, que se trata de la ley de salud, porque la ley de salud viene a través de nuestra fe. Pero la palabra de sabiduría que nos dice aquí que es un don, mis niños, es el don de tener sabiduría para comprender las Escrituras. Por eso el Señor dijo que procuremos los mejores dones para no ser engañados. De manera, mis niños, que si tenemos el don de sabiduría o lo buscamos, vamos a tener un fuerte testimonio que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios en la tierra. Y también creeremos las profecías de nuestro profeta viviente hoy en día, las profecías y las promesas del profeta Russell M. Nelson, porque es parte de un don que nos ha dado el Señor. A otros la palabra de conocimiento para que instruya a todos a ser sabios y a tener conocimiento. De manera, mis niños, que el Señor le da ese don de conocimiento a aquellos siervos que llama para que sean sus maestros, para que mis niños les da ese don maravilloso de conocimiento. ¿Para qué dice aquí? Para que instruya a todos a ser sabios y tener conocimiento. Esa es nuestra misión. Como maestra de cada uno de ustedes, mis niños, me esfuerzo para lograr a tener, mis niños, este maravilloso don y poderlos instruir a ustedes para que tengan el don del conocimiento, para que tengan el don de la fe. Cuando lleguen a la edad comprendida, sientan el deseo, mis niños, y su responsabilidad de compartir este evangelio con todos los hijos que Dios ama, o en otras palabras, para que vayan al campo misional. Para eso son instruidos mis niños y para eso el Señor nos ha llamado a nosotros para enseñarles. Además nos siguió diciendo, a uno les he dado tener fe para ser sanados. Como les decía, mi amiga tuvo fe para ser sanada. Y a otros, fe para sanar. Este es el don que se esfuerza el hermano Borjas para tener. Dice, y a otros les he dado obrar milagros, a otros profetizar, a otros discernir espíritus,
Y además a algunos les ha dado hablar en lenguas y a otros interpretar lenguas. Aquí quiero ir, mis niños, para que puedan entender. El hablar en lenguas es un don, pero quiero explicarles que es un don de lenguas. Un don de lenguas no es hablar aquellas jerigonzas que nadie me va a entender, mis niños. El don de lenguas es aprender fácilmente un idioma que no es el idioma natal que yo he usado. Para ponerles un ejemplo, mis niños, cuando viene un misionero de los Estados Unidos al campo misional y luego de estar en Honduras fácilmente entienden y comprenden nuestro idioma español. Ese es el don de lenguas. Entender, comprender, discernir idiomas diferentes a los del país donde yo he crecido, mis niños. Ese es el verdadero don de lenguas. Qué bendición, mis niños, poder saber estas cosas. Además, mis niños, cuando dice, y a otros dice, interpretar el don de lenguas. ¿Qué quiere decir, mis niños? El compañero de aquel norteamericano, de aquel elder, que no sabe su idioma, el Señor le da el don de interpretarlo. Por eso ambos se fortalecen, ambos se comprenden, porque el Señor le da a medida que nos esforcemos estos dones que benefician a los que ama el Señor y que guardan sus mandamientos. Y todos estos dones, mis niños, vienen de Dios. A todos, cada uno de nosotros Él nos da un don y que viene del Dios Altísimo. Escuchen. Pero veamos al obispo, mis niños. ¿Cuál es el don que le ha dado al obispo? Una tarea dura para el obispo, porque tiene que esforzarse para buscar esos mejores dones, para que veamos. Dice, y al obispo de la iglesia, y a cuanto Dios nombrare y ordenare para velar por la iglesia y sus élderes, les será dado conocimiento para discernir todos esos dones. No sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos y sin embargo no sea de Dios. Mis niños, el obispo tiene la tarea de buscar los mejores dones para poder, mis niños, comprender, discernir si aquel hermano o elder que está hablando, que tiene un don, viene de Dios o es del enemigo. Recordemos que aún Satanás se viste como ángel de luz, como lo profetizó el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Aún él se viste como ángel de luz, pero debemos tener mucho cuidado, mis niños, buscar el don de discernimiento, buscar el don de conocimiento para saber quién habla de parte de Dios, así como dice aquí del obispo, ¿verdad? Dice, al obispo le será concedido discernir todos los dones. No sea que hay entre vosotros alguno que profesare tenerlos, sin embargo no sea de Dios. Mire qué bendición, mis niños. A cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia restaurada, el Señor nos dio la bendición de poder buscar esos dones, al igual que en la antigüedad, mis niños. Mire, en el libro de 1 Corintios 12, ¿qué dice el Señor? Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede afirmar que Jesús es el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Solo el que tiene un testimonio,
Solo que el que tiene el don del testimonio, mis niños, puede testificar con todo su corazón, como lo hago yo en este momento. Testifico con todo mi corazón que Cristo vive, que Él pagó por cada uno de mis pecados en el Getsemaní. Y el Señor allá a sus siervos o discípulos en Jerusalén les dijo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así como Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, pues tampoco el cuerpo es un solo miembro, sino que muchos. Si dijese el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, mis niños, así mismo. Si el ojo dijera, porque no soy oreja, no soy del cuerpo, porque no soy mano, no soy del cuerpo, mis niños, todos los miembros que tiene el cuerpo de cada uno de ustedes y mi cuerpo pertenecen a un solo Dios. Al igual, mis niños, que los dones, todos pertenecen a Dios. Uno no puede decir, porque no tengo el don de fe, porque no tengo el don de discernimiento, no soy de la iglesia. Todos son de la iglesia, aquellos que tienen y buscan los mejores dones. Y el Señor siguió diciendo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿de dónde estaría el olfato? Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, no, ¿dónde estaría el cuerpo? Esto significa, mis niños, que si todos tuvieran el don de sanidad, ¿dónde estarían los que tienen el don de fe? ¿Dónde estarían el don de conocimiento? Mis niños, entonces, eso es lo que nos hace saber el Señor. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo parecen más débiles, son los más necesarios. O sea que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, mis niños, el don de la fe es el don más necesario para nuestra vida espiritual. Porque si tenemos fe, mis niños, vamos a tener el deseo de procurar buscar los mejores dones para fortalecer nuestro cuerpo y para fortalecer la iglesia. Entonces el Señor nos siguió diciendo, mis niños, en Doctrina y Convenio 47, vamos a ver, nos mandó a que tenemos que llevar un registro. Vamos a ver a quién mandó que llevara un registro. En Doctrina y Convenio 47, dice, a su siervo John, dijo que lo mandó, dice, he aquí, me es prudente que mi siervo John escriba una historia sistemática y que la colabore contigo mi siervo José, escribiendo todas las cosas que te serán impartidas hasta que se te llame a otros deberes. Además de cierto te digo también que puede alzar su voz en las asambleas cuando sea oportuno. Y además te digo que te será designado llevar continuamente el registro y la historia de la iglesia, porque he llamado al Oliver Cowdery a otro cargo. Entonces, mis niños, a John Whitner lo llamó a que llevara un registro de la iglesia. ¡Qué bendición, mis niños! Esa instrucción o mandamiento que dio el Señor en la época de la restauración, que se aplica a cada uno de nosotros, llevar un registro. Si no se viera instruido a los siervos del Señor a llevar un registro,
no tuviésemos registrado esta historia de Doctrina y Convenio. Y también en la antigüedad, el Antiguo Testamento y la Biblia son registros que los discípulos de Jesucristo escribieron para nuestro beneficio y llevar a cada uno de nosotros este evangelio de salvación y esperanza a través del arrepentimiento. Entonces, ¿de qué manera ustedes, mis niños, pueden llevar un registro? Haciendo mis niños, llevando mis niños un registro de cada uno de la vida de cada uno de ustedes desde que nacieron. Qué bonito, ¿verdad? Entonces podemos anotar también en nuestro registro personal que se llama un diario. Debemos registrar aquellas cosas espirituales, las impresiones que sentimos cuando recibimos las clases, cuando nos bautizamos. Esos registros son tan importantes para que escriban en su diario personal para las futuras generaciones de cada uno de ustedes y vean la fortaleza de su fe y de su testimonio. Quiero decirles, mis niños, que cuando nació mi nietecito Paul Esteban, yo le hice un registro. Él siempre me conocía como su mamá. Miren qué importante llevar un diario, mis niños. Cuando él ya aprendió a leer, que estaba en 2º grado, él encontró su diario que yo manejaba guardado, porque yo lo escribía. ¿Y qué pasó, mis niños? Él supo verdaderamente que yo era su amada abuela, no era su madre. ¡Qué felicidad para mí! Pero fue una gran tristeza para él. Al igual me sigue amando como su madre y yo lo sigo amando como mi hijo. Significa que mis niños, que es tan importante llevar un diario para saber los acontecimientos y la verdad de nuestras vidas. Además, siguió diciendo el Señor, mis niños, que nosotros podemos ayudar a los demás a compartir lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué será lo que el Señor nos ha dado? Vamos a ver en el 48. En el 48:4 dice el Señor: y es necesario que permanezcáis por lo pronto en los sitios donde moráis, como convenga nuestras circunstancias, y en caso que tengáis terrenos, compartiréis estos con los hermanos del este. En caso que no tengáis terrenos, cómpralos ellos, porque en las regiones inmediatas, como bien los parezca, porque es necesario que tengáis donde vivir por el momento. Es menester que ahorréis todo el dinero que os sea posible y que os tengáis cuanto podáis en rectitud, para que con el tiempo podáis comprar tierras para una herencia, sí, para la ciudad. ¿Cuál es este consejo, mis niños? Que debemos compartir con nuestros hermanos que menos tienen aquellas cosas que nosotros quizás no tengamos en abundancia, pero tenemos la posibilidad de compartir con aquellos hermanos que no tienen. Ayudemos a aquellas personas que no tienen, mis niños, para poderles llevar un momento de felicidad y alegría a sus vidas. Y qué hermoso mandamiento nos dio el Señor en esta oportunidad, mis niños, que es necesario que cada uno de nosotros ahorremos. Que ahorremos, mis niños, y dígase que ahorremos todo aquello que obtengamos con rectitud. O sea que para ahorrar no es necesario, mis niños, andar en cosas que sean contrarias a la ley para tener dinero y ahorrar. No, mis niños, dice el Señor, ahorráis cuanto podáis en rectitud. Podemos, mis niños, ahorrar siendo rectos, para que el tiempo podamos comprar tierras,
Es importante tener nuestra propia casa donde morar. Significa, mis niños, que nosotros vamos a tener el hábito de ser ahorradores para un futuro que no tengamos, ¿verdad?, los medios necesarios para subsistir. Para compartirles, mis niños, yo he tenido ese deseo, ¿verdad? O ese don de poder sentir el deseo de ahorrar. Me encanta ese hábito de ahorrar. Y quiero decirles, mis niños, que las palabras del Señor son verdaderamente posibles y son reales. Yo he ahorrado mucho y me siento grandemente bendecida, porque en los momentos de pandemia, con eso pudimos subsistir. En los momentos que se cerraron los negocios y los trabajos, con los ahorros, mis niños, subsistimos hasta el día de hoy. Gracias a los consejos de los líderes de la iglesia, de Jesucristo de los santos de los últimos días. Si ganamos 500 lempiras, para decir algo, invertamos en nuestros alimentos 300, guardemos 200. No sabemos lo que pasará mañana, mis niños, y de esa manera vamos a adquirir ese hábito de ahorrar y ganar nuestro dinero en rectitud para comprar nuestra propia casa. Testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Me siento grandemente agradecida con el Señor por participar en esta obra maravillosa. Me siento agradecida con Dios por cada una de sus instrucciones que nos da a través de los líderes, las cuales he puesto en práctica y han sido bendición para mí, ha sido bendición para mi familia. En el nombre de Jesucristo. Amén.